estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. Hola desconocido de internet. Es un gusto encontrarnos otra vez, después de cierta ausencia que tuve, pero después explicaré el porqué de estos días sin subir video. Como la mayoría sabrán, o los que no sabían se habrán dado cuenta por el título del video, pues, gente, Flamengo es campeón de la Conmebol Libertadores por tercera vez en su historia. El sábado venció por 1-0 al Club Atlético Paranaense, que parece que era la sorpresa de campeonato que llegara a estas instancias. Como ya mencioné antes, la tercera conquista de Flamengo en la Copa Libertadores, empatando así al Grêmio, Santos, Sao Paulo y Palmeiras en copas levantadas en este certamen. Con esto antes dicho, Flamengo está nada de confirmarse con el club más grande de todo Brasil, ya que solo le falta convertirse en el más veces campeón del Brasileirao, ya que ya lo es de la Copa Libertadores, obviamente si solo hablamos de campeonatos de los clubes brasileños, empatando con los ya antes mencionados. Impresionante como Flamengo junto con todos los demás equipos brasileños han crecido en gran medida en estos últimos años, y ya quisiera hablar en un video tocando específicamente este tema, pero tendría que ver si me alcanza el tiempo, porque tengo muchos proyectos planeados para canal, entre ellos es hablar sobre la campaña de Universitario 2022, el descenso de San Martín, y de todos los campeones de sus ligas de cada país de Latinoamérica. A ver, resumiremoslo no desde el principio del partido, sino desde el principio de la previa. Tanto como hinchas de Flamengo, hinchas de Atlético Paranaense, y aficionados de Ecuador esperaban una gran final. Desde antes habían problemas con la sede, que iba a ser el Monumental de Guayaquil. Y no era específicamente por la sede a mi parecer era hermosa, de los mejores estadios del continente, sino que, el problema surgía por los problemas de seguridad que estaba sufriendo Ecuador, y que estos problemas aumentaban en gran medida en Guayaquil, ciudad donde se encontraba la sede. Creo que para los que conocen un poco a Ecuador, no se les hizo sorpresa que haya problemas con la ubicación de la sede, ya que Guayaquil es la ciudad de Ecuador más peligrosa, y de las más peligrosas del continente. Pero a pesar de algunas quejas, mayormente de algunas partes de la afición brasileña, no se cambió la sede. Llegó el día del partido, el estadio al final no se terminó de llenar, pero sí hubo un buen ambiente. Otra vez, por tercera vez consecutiva, la final se daba entre dos cuadros brasileños, la diferencia es que esta vez Palmeiras no hacía presencia, debido a que perdió la llave en las semifinales por el Furacão. Ya hablando del Furacão, venían de varios triunfos agónicos, siendo la sorpresa tras vencer a Palmeiras, como mencioné antes. Era el menos favorito, a diferencia del Flamengo, que venían totalmente favoritos y obligados a ganar, por el gran peso de su plantel. Donde tienen a figuras como David Luiz, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Gabigol, entre otros que no tienen nombres tan pesados pero sí tienen buenos números. Por esto y porque estaban invictos en toda la edición del torneo, la gente esperaba su victoria. Este era el 11 del Mengão, con toda su artillería pesada para buscar el tricampeonato. A pesar que Thiago Maia parecía que no iba a estar en la final por problemas musculares, hizo todo lo posible y fue presente en este partido. Acá podemos ver a Felipe Luís como titular, pero salió lesionado rápidamente, entrando Ayrton Lucas, de buen partido. No hizo tanto efecto la ausencia del ex lateral izquierdo del Athletic. Mientras que esta era la formación que iba a usar Luis Felipe Scolari, con la mayoría de sus titulares, teniendo a un Víctor Bueno más metido al centro, para que Kelvin se adelante más, apoyando a la ofensiva. En el medio campo no quisieron arriesgar, ya que pusieron mayormente a mediocampistas de recuperación, aunque al final entró David Terans. Se notaba a que iba a jugar el Atlético Paranaense, viendo su formación. Los primeros minutos se mostró que Flamengo tenía más posición y atentaba contra el arco de Paranaense, creando ciertas ocasiones a cara al arco, pero el Furacão tuvo ocasiones de gol más peligrosas, con menos posición del balón, aprovechando las desconcentraciones del rival. Poco a poco el Flamengo iba perdiendo la precisión en casi todo, esto fue aprovechado por Paranaense que ponía en cuerda floja al Mengão. El Flamengo lo estaba sufriendo, y parecía que Atlético Paranaense estaba más cerca del primero que el Mengão. Pero estaba ocurriendo un fallo en el marcaje de Paranaense, el responsable era Alex Santana que dejaba libre a Thiago Maia. Estos cortos momentos de descoordinación fue muy bien aprovechada por el Flamengo, generando dos ocasiones muy claras de peligro. Esto dio confianza al Mengão para generar con mayor juego ofensivo sus jugadas de ataque. En este transcurso del partido, Pedro Henrique se volvió una figura muy importante en el Furacão, despejando varias pelotas de peligro. Pero lamentablemente recibió la segunda amarilla, siendo expulsado. A poco de la culminación del primer tiempo, esto quedaba en 11 versus 10. Y rápido Flamengo aprovechó el hombre de más, ya que una pared hecha por Rodinei y Everton Ribeiro, terminaría en los pies de Gabigol, marcando el primer gol del partido. Muy buena jugada que la empezó Everton Ribeiro y terminó en los pies del máximo referente goleador de su equipo. También hay que resaltar la pequeña y precisa participación de Rodinei, que en este partido y en esta temporada ha destacado mucho, siendo de los mejores laterales derechos del torneo.
Otro de buen partido hasta ese momento fue Everton Ribeiro, que estaba recorriendo toda la cancha, dando precisos pases, acompañando a la ofensiva y siendo el cerebro del equipo. Seguro no tiene el renombre de otros jugadores del plantel, como David Luiz, con un buen pasado, pero en ese partido estaba impreciso, pero Everton está demostrando ser una de las mayores piezas claves del equipo, con sus buenos números en la temporada y obviamente, el autor del gol merece una mención, Gabriel Barbosa, que no participó como los demás, pero siempre se desmarcaba en el momento exacto, y la que tuvo terminó convirtiendo. Y en eso, se terminó la primera parte, 1-0 a favor del Mengao. Toda esta primera parte había sido muy cortado, por faltas. Flamengo no fue tan profundo en el ataque, aunque al final, aprovechó el hombre de más para marcar un gol. Mientras que el Atlético Paranaense solo se dedicó a despejar cada pelota de peligro, y presionar la salida del Mengao, aunque al final los planes cambiaron por la expulsión y por el gol de Gary. Empezó el segundo tiempo, y todo fue dominio total del Flamengo. El hombre de más hizo que Paranaense solo se dedique a aguantar el resultado como sea, ya que viendo la gran arremetida ofensiva del Mengao liderada por Everton Ribeiro, parecía que esto iba a terminar en goleada. Pero el arquero Bento y la falta de precisión del Mengao le dieron vida al Furacao. Por ende, sobre el último tramo del partido, Atlético Paranaense se iba a por todo en los contraataques, pero a ellos también les faltó precisión. Recuerdo la entrada del King Vidal al campo de juego, donde los ecuatorianos empiezan a cantar sin mundial, sin mundial, sin mundial XDDD. Parece que los aficionados ecuatorianos lo habían ido al partido para hacer eso XD, me dio un ataque de risa, quería cantar a todo pulmón con ellos, pero me acordé que era peruano. Ya regresando al partido, una jugada que aún recuerdo, y que me hizo suspirar, fue el tiro libre a favor de Paranaense, que a pesar que estuviese lejos del arco, David Terans, el que iba a ejecutar el penal, demostraba una mirada con deseos de gol, por eso sacó un fusilón al arco, pero Santos, el arquero de Flamengo, mostró amplia seguridad atajando esa pelota. Para este entonces el partido estaba algo roto, ya que Flamengo pasaba muy fácil el medio campo y la defensa del Paranaense, pero la falta de precisión aún estaba presente. Y cuando el Paranaense se iba a todo por el gol en el contraataque, se encontraba a una defensa frágil que daba posibilidades de un empate del Furacao, aún con uno menos. Pero después de varios suspiros en ambos arcos, Patricio Roustau dictaminó el final del partido, dándole la Copa de la Libertadores a Flamengo. Las emociones del hinchas del Flamengo se hicieron sentir. El equipo era campeón de la Libertadores, después de caer en esta misma instancia el año pasado frente al Palmeiras. A mi parecer, merecido campeonato, con un equipazo y un juego totalmente fulminante. En la fase de grupos, ganó casi todos sus partidos, su mínimo resultado fue un empate con Talleres en Argentina. Le convirtieron 7 goles esa fase. Aunque después de clasificar como primero, abusó sexualmente del Deportes Tolima, por 7-1 en Brasil, en el global quedó 8-1, por la victoria por la mínima en Colombia. En los cuartos de final le tocó con un equipo de su país, Corinthians, aunque este era a mi parecer el equipo brasileño menos fuerte de los que aún quedaban, por ello el Mengao no tuvo tantos problemas en eliminarlo por 3-0 en el global. En la semifinal, otra vez pasó por encima a otro equipo, esta vez fue un argentino, Vélez Sarsfield, que la mayoría se preguntaba cómo chucha había llegado a esas instancias, si estaba en los últimos puestos de la Liga Argentina. Pues el Mengao le penetró un 0-4 en Argentina, y en el Brasil no quisieron ser tan abusivos, por ello solo les metió un 2-1. El Mengao llegaba a la final, esperando enfrentar a Palmeiras, pero este último la pecheó frente al equipo de Scolari, clasificando al Furacao a la final. Era sorprendente ver al Atlético Paranaense llegar a la final, a pesar que venía de ser campeón de la Sudamericana, había mejores equipos que le hubieran dado más pelea a Flamengo, como el ya antes mencionado Palmeiras, o el Atlético Mineiro, pero el Furacao ganó varios partidos de forma muy peleada y llegó a la final, la perdió, es verdad, pero dio pelea, con uno menos, pero dio pelea. Al final, el equipo que fue goleado 5-0 por el de Strongers, llegó a ser subcampeón. Sorprendente como la liga brasileña se apoderó del continente, mientras que otras ligas se hunden en mediocridad, y otras cada vez se van volviendo más pequeñas de lo que eran antes. Flamengo se quiere volver el más grande de Brasil, pero no va a ser fácil, ya que hay otros equipos que andan igual o más encendidos, como lo son Palmeiras y el Atlético Mineiro. Ahora tendrá que enfrentarse al Independiente del Valle de Ecuador, campeón de la Sudamericana, que como ya hemos visto antes, vienen de una liga que también ve en ascenso, así que no será un rival nada fácil. Casi se me olvida destacar a Gabigol, que es una máquina, anotando 3 goles en las 3 finales que estuvo su equipo, ganando 2. Una pieza importante este equipazo que parece europeo, siempre aportando con goles decisivos para que su equipo gane los partidos más importantes. Se esperaba más de Pedro, que era el máximo goleador de Flamengo en la Copa, pero hoy poco apareció, pero esto no importó ya que Gabriel Barbosa estuvo fino para anotar el tanto de la victoria. Grandísimo jugador con nivel europeo, que llevó a su equipo al tricampeonato.
Y bueno, hasta acá el video, tengo muchos vídeos planeados para el canal, espero que esta comunidad crezca, pasen la piola, denme like que quiero comer, y hasta luego internautas adictos.